Estaba pensando en estos eventos que preceden a la Pascua, que son el Carnaval y la Cuaresma, que se practica en muchos pueblos, en muchos países que tienen tradiciones pseudo cristianas, porque no tiene nada que ver con el cristianismo verdadero del Evangelio, que es nuestro único manual, nuestro único referente y seguridad de que estamos en Cristo. Pero quería reflexionar el significado, y el carnaval, lo practicaban los pueblos paganos, que era un ritual eh, para finalizar el invierno y la llegada de la primavera, donde se hacían todas clases de fiestas y festejos. Bueno, cosa que aquí despedimos el verano y en el carnaval realmente estamos entrando en el otoño, así que no tiene sentido el festejo ya desde el principio. Pero trasladándolo a símbolos espirituales, menos sentido tiene, porque carnaval, según la tradición religiosa, significaría elevar la carne, no darle el gusto a la carne, prepararse y dejar de comer carne, y bueno, todas esas cosas que no tienen ningún asidero ni base en el Evangelio, ni siquiera en las costumbres del Antiguo Testamento, ni menos en la ley de Moisés. Y mucha gente lo practica, y algunos dicen que realmente carnaval no significa elevar la carne, porque lo que menos se induce o se promueve es elevar o santificar la carne, supuestamente, sino que significa que todo vale en la carne, como carne vale, carnaval. Hacen esa referencia y sí, es la más acertada, aunque no es oficialmente la explicación religiosa del carnaval, pero es un desenfreno donde se quiere festejar y como que todo está autorizado y aprobado, como que Dios no mirara, hasta que comienza la Cuaresma. Y la Cuaresma también es una tradición religiosa que se ha inventado totalmente fuera del Evangelio, contradice al Evangelio. Supuestamente está basada en los 40 días que Jesús estuvo en el desierto, en ayuno, en oración, y en los 40 años que estuvo el pueblo por el desierto también, que estuvieron 40 años por desobediencia. Si no hubieran llegado a los 2, 3 años, 4 o mucho antes, así que yo no festejaría mucho los 40 años en el desierto, porque representan la queja, la murmuración, la desobediencia, y bueno, y todo eso. En última, sí, lo tendría muy presente para compararlo con nuestra vida y para hacerlo morir buscando al Señor en un verdadero ayuno. Y bueno, el ayuno dentro de la Cuaresma es abstenerse de carnes, que también es algo que no está en la palabra, no tiene nada que ver. Jesús dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale, porque sale del corazón, los malos pensamientos, los odios, envidias, malas intenciones. Eso es lo que contamina. El comer carne de cualquier clase, o el que es vegetariano o vegano va a comer cualquier alimento, para Dios es totalmente indiferente lo que coma la persona, lo que elija comer, porque no es lo que entra por la boca. Y Pablo dijo claramente que todo alimento es limpio y no hay ningún día de ritual para dejar de comer nada. Pablo dijo, no se sometan a ninguna costumbre pagana ni antigua, que era de la ley de Moisés, pero que ya eso quedó atrás. Hay rituales que eran símbolos, ya no los tenemos que practicar más. Y Pablo dice, todo alimento está limpio si se toma con acción de gracias, también si se toma con buena conciencia. Dios limpió todo, no hay más alimentos inmundos o purificados, animales inmundos o purificados, no hay más. Eso eran símbolos para representar la suciedad del alma. Pero ahora nosotros comprendemos por el Evangelio que el verdadero ayuno, que ya estaba en la palabra en el Antiguo Testamento,
Nunca se impuso ayunos en el Antiguo Testamento, había solamente un solo día de la expiación, el día donde se sacrificaba el cordero de la Pascua, y ese solo día de ayuno era para que reflexionen, para que hagan conciencia de cómo estaban delante de Dios. Era simbólico solamente. Pero luego los religiosos le empezaron a agregar un montón de ayunos más como rituales, sacrificios de purificación que según la palabra de Dios, Dios mismo, no tiene ningún valor lo que comemos o no comemos contra los apetitos de la carne, no nos ayudan ni nos deja de ayudar en nada, es algo material. Ni siquiera en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, que nosotros ya no tenemos que cumplir los rituales simbólicos, sí hay muchas cosas que son muy importantes, que tienen un significado profundo y espiritual, pero ya están sintetizadas en el Evangelio, sería en el Nuevo Testamento. Así que todo lo que tenemos duda, si lo de antes del Antiguo Testamento de la Biblia hay que practicar o no, lo tenemos muy claramente en el Nuevo Testamento. Todo lo que sí sigue vigente y se aclara y se refuerza y se explica a partir de Cristo y de la inspiración que le dio a sus apóstoles para interpretar el verdadero significado tanto de todo lo antiguo y de todo lo nuevo. Así que tenemos que tener esa claridad para no mezclarnos y no empezar a sentirnos obligados a hacer rituales que se hacían antes, que eran solamente representaciones de Cristo, pero Cristo ya vino, ya tenemos lo mejor, que vale más, que supera a todos los otros símbolos, y ahora estando en Cristo tenemos todo, tenemos la plenitud de lo perfecto, de la verdad, de la salvación. Por eso nuestro objetivo y nuestra meta principal es conocer a Cristo, su misión, su obra, su carácter, su persona, su pensamiento, su sentimiento, lo que hizo, por qué, la persona de Cristo, porque la verdad no es una idea volando por allí que vamos a tener, no, la verdad es Cristo. La salvación no es como un título que podemos comprar o tener haciendo ciertos rituales ni nada de eso, sino que la salvación es tener a Cristo, es amar a Cristo, es conocer a Cristo y vivir con Cristo, que es la gloria más grande y es el reino de Dios aquí, siendo mortales todavía, porque está dentro nuestro. No tenemos que esperar el reino de Dios en el cielo, eso vendrá cuando Dios quiera, sino que tenemos que vivir el reino de Dios con Cristo, en Cristo, aquí en nuestra vida mortal, en nuestra vida aquí sobre la tierra. Y volviendo al tema del ayuno, que son todos estos temas rituales de fiestas, de paz, porque la Pascua se ha convertido también en un ritual religioso, y la palabra nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Pascua significa pasar por alto, donde todo lo que se practicaba en la antigüedad era solamente un simbolismo, cuando tenían que pintar con la sangre del cordero que habían sacrificado para comerlo esa noche antes de salir, de que Dios los libere de Egipto, que representa el mundo, el pecado, y ser liberados de esa esclavitud que representa la liberación nuestra, de nuestro espíritu, de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, cuando nos libera el Señor de las ataduras del pecado y somos libres y salvos en Cristo Jesús. Entonces, cuando pintaban los dinteles de la puerta, esa sangre representaba la sangre que un día iba a derramar Cristo, y ya la derramó, y ya tenemos la sangre verdadera y poderosa y vigente, que actúa con poder por medio del Espíritu Santo, que no es glóbulos rojos materiales. La sangre de Cristo es poderosa, eterna, dice la palabra, y obra limpiando los corazones, las conciencias, rompiendo cadenas de maldición, de enfermedad, de traumas, de posesiones, de ataduras, y obra por el Espíritu de Dios, por medio de la fe en Cristo, y cuando nacemos de nuevo en el Espíritu comienza esa acción. No tiene nada que ver con vino ni sangre material, esos eran todos símbolos solamente, que ahora sí nos dice
Jesús nos dice que lo recordemos practicando la Santa Cena, donde el vino es un representante de su sangre y el pan representa su cuerpo dado en sacrificio, pero nosotros sabemos que el pan es pan y el vino es vino, pero es un momento solemne, un mandamiento para recordar cómo Él derramó su sangre y dio su cuerpo en sacrificio, cargando nuestros pecados, para que creyendo en Él, toda nuestra naturaleza de pecado, de muerte, de condenación, de culpa, de ataduras mentales, espirituales y físicas, son trasladadas inmediatamente a la cruz cuando creemos en Cristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Hay un traslado, una traslación de toda nuestra naturaleza de maldición, de peso, que nos va cargando, doblando, enfermando y dañando. Todo eso se traslada a la cruz de Cristo, que murió, que pagó, que nos da la victoria y la liberación total. Ese es el significado de la Santa Cena y el primer significado. Y el segundo es que recordemos siempre lo que Él hizo y que recordemos que Él nos dijo que iba a volver y lo esperemos. Tiene un significado pasado por la obra poderosa que Él hizo, presente porque su obra poderosa de derramar su sangre, de morir, resucitar con poder y de quitarnos toda carga y maldición cuando creemos en Él, es presente, es vigente, es poderosa y tiene un significado futuro, porque al practicarlo, al recordarlo, pero con devoción, con adoración, con gozo, no haciendo rituales de ayuno, no nos pide para nada. El Señor ahora en este tiempo de la gracia que hagamos ayunos, que tomemos ciertas clases de vino o comamos cierta clase de pan, nada de eso. Eso es un símbolo solamente, pero lo que nos pide es que nos examinemos a nosotros mismos, cómo estamos, si estamos en la fe verdadera, si se han infiltrado cosas que tenemos que llevar a la cruz, es decir, bueno, se ha infiltrado desánimo en mi vida, enojos, me he dejado cargar por situaciones y perdí la esperanza, estoy con emociones que me están dañando y las dejo que se acumulen y bueno, muchas cosas de esas, o faltas, he fallado, he traicionado la confianza de una persona, no he sido sincero o sincera con el Señor. Y bueno, muchas cosas que tenemos que examinarnos, pero no solamente en la Pascua o cada día que practicamos la Santa Cena, continuamente. Lo que pasa que ese momento es un recordatorio como más visible, tangible, para que lo tengamos en cuenta cada hora y cada día y vivamos en el Espíritu y en Cristo, que es lo más precioso, es como un fluir de frescura continua, si no quedamos como un río seco después esperando una lluvia. Si lo hacemos así, que nos santificamos solamente en una Santa Cena, en un ritual, en una Pascua, tal día en el año o tal momento, es como un río seco que a veces le cae una lluvia, pero está muerto, no tiene vida, no tiene peces, no tiene plantas, no tiene aguas, no tiene nada. Nuestra vida con rituales muere completamente. En cambio, nuestra vida en Cristo es un fluir del Espíritu de Dios y vida continua, aún en medio de los errores que tenemos y los llevamos continuamente en nuestra conciencia. Vamos a Cristo y le decimos: así estoy, esto me pasa, limpiame, santificame, porque hay algo precioso y valioso, que es que a partir de que Cristo dio su vida y resucitó con poder, no solamente nos limpia de todo pecado, inicialmente nos convierte en hijos de Dios, porque entra el Espíritu de Dios y revive nuestro espíritu, que estaba muerto, estaba en coma espiritual, vivía solamente en nuestra alma, mente y cuerpo, y nos íbamos apagando, cargando, llenando de muerte, ¿no? No solamente que nos salva y nos limpia, sino que hay una continua limpieza que no se detiene. Por eso Jesús comienza a ser nuestro abogado también. Y su sangre nos limpia continuamente de todo pecado, de todo error, de toda falla, nos libera de toda carga que le llevamos a Él, porque nada, nunca, jamás es automático. Como soy hijo de Dios, Señor, encárgate de mis cosas, en mi mente yo estoy en otra
No, es consciente y un autocuidado con Cristo, es un autoconocimiento, una autoconstrucción con Cristo y con el Espíritu Santo, que es la edificación más preciosa, más importante, que es de nuestra propia vida y personalidad. Entonces vemos el poder de la sangre de Cristo, el poder de la Pascua es continuo, vigente, poderoso, mientras estamos en comunión con Él. Estamos en la luz y en comunión con aquellos que aman a Dios. Esas son las dos claves, ¿no? Dijo Jesús, si ustedes están en la luz, van a tener comunión entre ustedes y la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, los va a limpiar continuamente de todo pecado. No es solamente una limpieza inicial o cada tanto. Ese ritual no está dentro del plan de Dios, que cada tanto vamos a ir en una Pascua o en un día festivo y vamos a hacer un ritual y ya vamos a quedar purificados. Eso, Dios no participa para nada en eso. La limpieza es continua, el cuidar nuestra vida no con nuestra fuerza, sino con el poder de Dios, con el poder de la sangre de Cristo que es vigente por el Espíritu de Dios, es continuo, es una comunión y una vida continua, porque si morimos, luego no es que volvemos a vivir así y morimos y volvemos a vivir, eso no existe. Apartarse de Dios, practicar una vida de cualquier manera, pisoteando esa sangre, dice, nos habla la palabra que eso es pisotear, ya no nos deja opciones, porque ya decidimos rechazar al Señor, porque el Señor no es un ritual, es algo para siempre, donde no es con nuestra fuerza, donde erramos, nos equivocamos, pero con humilde sinceridad estamos en Él y Él nos limpia continuamente y nos comprende y nos ayuda, porque estamos en Él, porque el Padre nos ve a través de Cristo y nos ve con misericordia y con comprensión y con amor, y nos ve perfectos a través de Él, a pesar de todas las cosas que necesitan un proceso largo para que tengamos esa transformación que queremos. Llegar a ser esas personas que queremos ser necesita procesos largos de cada momento, cada día de trabajo con el Señor, pero ahí está el Señor para acompañarnos, comprendernos, amarnos, y eso trae mucho gozo, mucha vida, muchas ganas de vivir, mucho sentido de la vida y vencer, ir venciendo. Bueno, es tremendo. Entonces, tenemos que saber que todo lo que es ayuno no tiene ningún sentido, solamente era un simbolismo, pero el verdadero ayuno que Dios eligió ya estaba en el Antiguo Testamento. Es decir, cuando Dios dice, el ayuno que yo elegí no es que se mueran de hambre ni que hagan sacrificios y todos esos rituales, estoy cansado de eso y que no los acepto y que no sirven para nada, dice el Señor, sino el ayuno verdadero que yo elegí es que ustedes amen al prójimo, que sean sinceros, que sean honestos, que compartan su pan con el hambriento. Y no está hablando solo de pan material, que es hermoso poder compartir lo que tenemos, comida, ropa. A veces lo hacemos y no nos cuesta tanto, porque lo tenemos. Pero lo que más habla es del pan espiritual, compartir nuestro amor, nuestra comprensión hacia el prójimo, el darle la palabra, el acompañarlo, el ayudarlo a salir de las tinieblas, el acompañar al débil, el acompañar al que está herido y que a través de nuestra vida fluya la sanidad de Cristo a su vida. Ese es el verdadero compartir que Dios nos quiere decir, es el verdadero ayuno, es bendecir y no competir religiosamente a quién es el más santo, dice el Señor, usar el ayuno para competir, para motivos de religiosidad y de egoísmo y de vanidad. Y eso se certifica, confirma nuevamente cuando el Señor le revela al apóstol Pablo en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, que Pablo dice, ayunen de toda especie de mal, de todo ese egoísmo, maldad, vanagloria, querer escalar y competir y usar a veces la religión para escalar, para oprimir. Absténganse de toda especie de mal. Significa el verdadero ayuno es dejar de alimentarse de toda esa vanidad, egocentrismo,
envidia, celo, ambición de poder, hipocresía, y confirma Pablo lo que Jesús dijo: no es lo que entra por la boca, ustedes coman, den gracias a Dios, porque lo que entra por la boca no los va a contaminar. No hay más alimentos inmundos, no inmundos, sino lo que sale del corazón. Por eso es importante ayunar, pero no lo podemos hacer, el ayuno espiritual, sin el poder de Cristo, sin su sangre que nos limpia y el poder de su Espíritu Santo que nos da la fuerza para ser transformados. Así que el verdadero ayuno es a través de nuestra vida, una vida nueva, una nueva persona, una nueva criatura, que renazca nuestro espíritu en Cristo y comenzamos a ser completos, espíritu, alma y cuerpo, en Cristo Jesús, para tener la fuerza, la capacidad en interacción, en amistad con Cristo, de ir venciendo en un proceso con el Señor, donde vamos a también tropezar, equivocarnos, fallar, y el Señor dice: pero si permanecen en mí, son sinceros y se arrepienten, mi sangre los va a limpiar continuamente. Sigan adelante, sigan creciendo, porque para el verdadero cristiano que ama al Señor, cualquier falla, cualquier error, es un dolor muy grande, es una frustración y un dolor y una tristeza muy grande que produce el Espíritu Santo, pero no para muerte, para depresión ni suicidio, como pasa con la culpa de aquel que todavía no tiene a Cristo y que Dios lo invita con los brazos abiertos, sino que la tristeza esa que produce cuando erramos, fallamos, es según Dios, dice Pablo, nos lleva al arrepentimiento y a buscar a Cristo, que Él nos limpia, que nos perdona y nos ayuda a ver el error, por qué fallamos y cómo planificar con la guía del Espíritu y su palabra una mejor manera de actuar, de pensar, de sentir, de programar nuestros mapas ahí mentales y espirituales, y ensancharlos e ir extendiéndonos, ampliándonos, para que nuestra vida cada vez se parezca más a la vida de Cristo. Bueno, eso es lo que nos trae más satisfacción, alegría, gozo, y es un proceso continuo con la ayuda de Cristo. Y bueno, Cristo quiere que seamos libres. No hay Pascua ni ningún ritual ni fiesta que sea para dejar de comer, sino al contrario, comer con gratitud, con alegría y compartiendo con el que no tiene alimento material y todo lo que podemos ayudar, y por sobre todo el alimento espiritual, compartir, dar a conocer la vida, la paz, la salvación de Cristo, y amar a nuestro prójimo por más que esté perdidísimo y que pareciera que no tiene rescate. Bueno, como el ladrón en la cruz que se arrepintió de veras, orar y confiar y poner todo nuestro amor al servicio del Señor para que todos sean rescatados y libres de la opresión de Satanás. Ese es la verdadera Pascua, Cristo en nuestra vida, amarlo y caminar en los pasos de Cristo y actuar como Cristo para que otros sean rescatados, sin condenarlos, sino darles el mensaje de la luz, el mensaje de las buenas noticias de salvación. Solo se va a arrepentir porque el Espíritu Santo le va a poner esa tristeza para arrepentimiento. No tenemos que estar señalando ni condenando nada, porque el que señala y condena es Satanás. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y el verdadero Pascua y ayuno tiene que ver con lo espiritual, no con no comer cosas materiales, sino con el amor a Dios, al prójimo, con amar su palabra, con anhelar ser llenos de su Espíritu Santo para crecer, para edificarnos y para bendecir a otros. Procurarlos, todos los dones del Espíritu, pero no para competir. Eso ya caemos en la falsedad, en el ritual religioso y muerto, y desacreditamos la obra de Dios si hacemos eso. Todo lo que Dios nos da es para edificación, para bendición, para crecimiento de los que son cristianos, primero de mi propia vida, de los que me rodean y del que está más alejado en las peores oscuridades, que a través de mi vida Cristo lo rescate. En definitiva, cualquier fiesta, sea Pascua, sea cualquier fiesta que aparezca
en la palabra ese nombre. La palabra nos enseña que comamos con libertad, con amor, con gratitud, que el ayuno es interno, es de abstenernos del mal, llevarlo a la cruz para que Cristo nos transforme y reconocer nuestros errores y compartir todo lo mejor con el prójimo, con el necesitado, llevar a Cristo y llevar la vida de Cristo. Ese es el verdadero ayuno, ese es el verdadero festejo, esa es la verdadera forma espiritual que Dios nos enseña, como Jesús cuando estaba aquí en la tierra, comía con los pecadores, lo criticaban por eso, iba y estaba con personas odiadas, con prostitutas, porque veía un corazón que buscaba al Señor y que creían y que eran limpios y que eran salvadas. Iba y tocaba al leproso y era sanado. Él no hacía rituales muertos, Él nos mostró cómo servir a Dios, cómo honrarlo con todo nuestro corazón, congregándonos con aquellos que aman al Señor, buscando su presencia, amando su palabra, practicando la vida cristiana, pero en el poder del Espíritu, con el poder de su sangre que nos limpia, buscando la plenitud de su Espíritu en nuestra vida todo el tiempo para que su poder sea el que nos ayude, porque si no es imposible, sería una religión impuesta y una carga imposible de cumplir. Esa es la verdadera vida espiritual de cada fiesta, de cada día, de cada momento, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones, en todo lo interno, en todo lo externo. Cristo, la plenitud de gloria, de hermosura y de amor, llenando nuestra vida y vivir de esa manera y no con rituales religiosos.